Muy, pero muy buenas noches, mi gente bella, familia hermosa. Sean todos ustedes, como siempre, muy bienvenidos a las buenas noticias de la vida. Les habla Diana Huitrago. Yo soy psicóloga, magíster en Psicología del Desarrollo y Educación de la Universidad de Toronto. Y para mí es un privilegio enorme tenerlos a ustedes aquí en este espacio. Los invito a que me vayan saludando, me vayan contando quiénes están aquí. Y hoy tenemos un tema que no se pueden perder: cómo ayudar a mis hijos a superar los riesgos de la adolescencia. La adolescencia es un periodo de muchas oportunidades, pero también es un periodo de mucha vulnerabilidad. Y cuando no sabemos cómo acompañar a nuestros adolescentes en esta etapa, se nos puede convertir en un momento de la vida bastante complejo, bastante delicado y bastante difícil de manejar. Entonces hoy vamos a estar hablando de unos temas supremamente importantes, vamos a estar hablando de los riesgos que ellos viven, vamos a estar hablando de depresión, de suicidio, vamos a estar hablando de todos estos riesgos emocionales que nuestros chicos comienzan a vivir, y por supuesto les vamos a ir dando herramientas para ayudarlos en ese buen desarrollo. Así que los invito a que le den compartir a esta transmisión. Yo también lo voy a hacer en este mismo instante para que llegue a muchas más personas. Y por supuesto váyanme dando el saludito, de dónde se conectan, cuéntenme un poquito de dónde tenemos el privilegio de verlos, de qué ciudades. Por aquí Yaliana está. Hola Yaliana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este espacio. En este momento ya tenemos 10 personitas conectadas, súper bienvenidos. Gracias por sacar este espacio para ustedes, para sus hijos, para sus familias. Y por favor, síganos regalando su saludo, de dónde se conectan, porque para mí es supremamente importante darles esa bienvenida. Entonces, por aquí ya yo le di compartir, se fue. Y espero que ustedes también puedan regalar esta bendición a muchas otras personas. Y bueno, familia, hoy vamos a estar, ya sabemos que este mes es el mes que ha estado enfocado a trabajar con la adolescencia. Estamos conociendo el cerebro adolescente esta semana. Nos vamos a meter de cabeza en conocer cuáles son esos riesgos que nuestros chicos están experimentando y qué podemos hacer para facilitarles la transición en este camino. Y por supuesto, a lo largo de estas semanas, no se imaginan los temas, vamos a estar hablando de autoestima, vamos a estar hablando de sexualidad y vamos a estar hablando también de consumo de drogas y alcohol. Todas estas situaciones que nos generan mucha preocupación y que por supuesto la idea es que juntos podamos aprender y construir este programa. Por aquí hay más saluditos. Está Nidia. Nidia dice: desde Chipaque, Cundinamarca, Vereda Querente, proyecto agroecológico El Refugio. Muchas gracias. Necesito mucho de su orientación. Súper bienvenida, Nidia. Qué rico que estés aquí y qué rico que estos medios nos permitan llegar tan lejos. Gracias por acompañarnos. Yaleana dice: contaba los días para este encuentro. Qué bella. Muchísimas gracias. Nos honras con esas palabras. Aleja Pérez nos dice: Medellín, bienvenida. Gracias por estar aquí. Por aquí está Eli, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Zoraidita, buenas noches, un abrazo para ti, gracias por acompañarnos. Y tenemos a María Elena desde Armenia. Muchísimas gracias por acompañarnos. En este momento ya tenemos 23 personitas conectadas. Qué alegría, qué privilegio poderlos tener aquí, y esperamos que cada vez sean más y más personas en este espacio. Y bueno, como hoy tenemos demasiado de qué hablar, demasiado que preguntar, temas candentes, temas espinosos, iniciemos para que el tiempo nos rinda. Y para eso les voy a presentar a mi invitado, que es un profesional supremamente especial, es un profesional con mucho talento, con mucho compromiso, con mucho conocimiento. Se trata de Felipe Aragón. Aquí se los voy a presentar. Hola Felipe, bienvenido. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Les cuento que Felipe es psicólogo con énfasis clínico y tiene mucha experiencia en neuropsicología y en psiquiatría. Entonces hoy él nos va a estar iluminando, mejor dicho, con todo su conocimiento, porque realmente es mucho, se van a dar cuenta poco a poco, y por supuesto sabemos que va a ser de mucha luz
para todos ustedes, los que nos acompañan en esta noche y por supuesto los que van a ver este video en diferido. Desde ya les damos las gracias por haber sacado el espacio para ver este video y podernos acompañar. Bueno, familia, entonces como hay mucho de qué hablar, Felipe, dales entonces tú el saludito, dales tú la bienvenida y arrancamos. Bueno, primeramente muchas gracias a ti por la invitación, Dianita. Siempre va a ser un gusto estar contigo. Como ella ya lo mencionó, yo soy psicólogo, tengo un diplomado con énfasis para trastornos psicológicos, tengo 2 años de experiencia en psicología clínica, neuropsicología y he rotado en psiquiatría. Pero parecen entonces, como 10 años. Pues realmente la práctica sí fueron casi 10 años y mucha experiencia también en la parte de fármaco. Esto es algo también que me gustaría resaltar, es que a los papás no le tengan miedo a buscar esa ayuda profesional. Si hay la necesidad de acudir a un psiquiatra, se debe de hacer precisamente porque el tema del suicidio es ya un tema multidisciplinar que tiene que ver con la psicología y la psiquiatría. Entonces, que no le tengan miedo a la farmacología porque realmente a largo plazo genera unos beneficios muy buenos y eso es cómplice de un proceso exitoso en cuanto a lo psicoterapéutico. Y poco a poco iremos ahí moviendo esas fibras cuando lleguemos allá. Gracias, Felipe, por acompañarnos. Vamos entonces a iniciar. Miren, familia linda, qué belleza. Estoy estrenando diseños. Por fin tengo unas diapositivas bien lindas para ustedes. Así que espero que disfruten todo este cariño y todos estos esfuerzos que hacemos para darles un contenido de calidad y un contenido bien bonito. Entonces yo estoy súper contenta. Muy bien, entonces, ¿cómo ayudar a mis hijos a superar los riesgos de la adolescencia? Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. A pesar de que se cree que la adolescencia es un periodo de tormenta, de estrés y de angustia, de ansiedad, de pelea, realmente muchos adolescentes logran adaptarse bien, logran desarrollar buenas habilidades sociales, buenas habilidades de comunicación, una buena autoestima, desarrollan su parte física, tienen buenas actividades extracurriculares, eligen bien su vocación, tienen buenas relaciones familiares. Entonces también es importante tener eso en cuenta. No todos los adolescentes van a tener una adolescencia problemática, son muchos los que tienen una muy buena adolescencia y eso es importante que lo tengamos en cuenta para que nos vayamos quitando de la mente como ese estigma o ese pensamiento de que la adolescencia es lo peor o es la etapa más complicada de la vida. Realmente sí tiene unos retos, tiene unos riesgos, pero no es necesariamente que todos van a tener un problema. Ahora bien, hay algunos chicos que sí van a tener mayores problemas en la adaptación y pues es lo que estamos tratando de prevenir. Entonces, les tengo algo súper importante que ustedes deben de saber. Mírenme estas imágenes. Aquí tenemos unas chicas en una montaña rusa, otros tirándose por allá de un muro, otros por aquí probando cigarrillos, tomando cerveza, otros tirándose de una cuerda en un lago. Tenemos otro por aquí en patineta. ¿Esto a qué se debe? ¿Esto qué quiere decir? Hay algo muy importante que tú debes de conocer y es que el cerebro adolescente, cuando empieza a evolucionar, cuando empieza a tocar esa etapa, va a incrementar una fuerte necesidad de emociones fuertes. El cerebro adolescente lo necesita la emoción, necesita todas estas actividades que les generen mucha, pero mucha adrenalina. Esto, pues, se conoce o lo conocemos como una sed impresionante de adrenalina, donde tú vas a ver que tu adolescente quiere la fiesta, la salida, el paseo, la montaña rusa, la emoción, constantemente cosas emocionantes y vas a empezar a notar que se te aburre muy fácil, que ya es muy difícil entretenerlo, que ya es más difícil que se sienta como cómodo, por ejemplo, en la casa de la abuelita, de la tía. Ya tú le dices, vamos donde la abuela, vamos donde la tía, vamos a visitar a tal persona y ya ellos muchas veces dicen, no, qué pereza, yo no quiero, o van, se hacen en un mueble, pasan todo el día en el celular y les cuesta acoplarse más a esos espacios por esa necesidad y esa sed que tienen de adrenalina. Acá es muy importante, papás, que ustedes empiecen a entender que eso es un proceso normal del cerebro del adolescente, ese deseo, pero vamos a tener un pequeño problemita. Y es que los chicos, y vamos como a contextualizarlo un poco más, tienen entonces
esa tendencia elevada a buscar sensaciones fuertes. Por esto pueden llegar a ser muy imprudentes. ¿Y qué pasa? Su estilo de vida más su inexperiencia los puede llevar a tener mayores accidentes y mayores lesiones. ¿Por qué hacen esto? Porque estas conductas les dan más aceptación, les dan incluso como una perspectiva de parte de sus amigos de ser una persona cool, de ser una persona que está en la onda, y además les permite liberarse o generar más autonomía de sus padres. ¿Qué sucede? Que estas personitas que tienen esta tendencia tan elevada, digamos más elevada de los niveles normales, van a tener una tendencia a ser menos exitosos por todos estos accidentes, lesiones, errores, imprudencias que cometen, pero también es importante que tengamos en cuenta que los chicos que tienen tan alta esta necesidad de emociones fuertes pueden venir de hogares negligentes, que dentro de unos minutos Felipe nos va como a iluminar mucho más en este tema de la negligencia. Y pues por supuesto, estos chicos van a ser mucho más tendientes a los riesgos del consumo de drogas y alcohol. Dentro de 2 semanas vamos a tener un especialista en adicciones que nos va a acompañar y nos va a ayudar muchísimo a comprender mejor el tema de alcohol y drogas, y nos vamos a enfocar netamente en ese tema. Entonces, familia, es importante que tengamos entonces en cuenta cómo estos riesgos van a ser parte de la vida de nuestros chicos, de nuestros adolescentes. Pero aquí hay algo muy importante y yo quisiera que Felipe tú nos ayudaras mucho, y es este tema de la tecnología, que se encontró en una investigación que estuve revisando esta semana, que los adolescentes entre 12 y 17 años pasan más tiempo en las pantallas que en el colegio. Y ahorita que el colegio es en casa, entonces pantalla todo el día. Mucho más. Muchísimo más. Sin embargo, las Sí. reglas y el control por parte de los papás son muy pobres, y eso nos va a poner a nuestros chicos en muchos riesgos. Cuéntanos un poquito, Felipe, con esta parte de la tecnología. Totalmente. Mira que a nivel de la ley, a nivel de ley colombiana, se menciona que quienes pueden tener redes sociales son los adolescentes a partir de los 14 años. Entonces vamos viendo ahí una especie de dinámica de que se ha identificado que hay niños menores a los 14 años que acceden a las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, lo que sea que tenga que ver con red social, y no se está dando buen uso. Esto tiene que ver también con la falta de acompañamiento familiar. De hecho, hoy estuve mirando en Facebook una investigación de una maestría para negocios y se mencionaba que de una u otra manera la privacidad no existe mediante un medio de comunicación, sea computador, sea celular o red social como tal. Entonces se mencionaba que muchas veces estamos como siendo vulnerados a nivel de seguridad porque se están usando datos personales, por ejemplo, para la publicación, para la promoción de publicidad. Entonces nos salen en redes sociales cosas que mencionamos y nos salen en publicidad. Sin embargo, también se ha identificado que dónde está entonces la seguridad para los niños, precisamente porque si a nivel de ley y de contexto hablamos que son a partir de los 14 años, ¿qué está pasando en la casa? Que permitimos que los niños estén accediendo a estas redes sociales y que sean vulnerados a nivel de seguridad. Entonces, a partir de eso empiezan a haber también tendencias, por ejemplo, a los retos. Hace mucho tiempo también, te pongo un ejemplo así chiquito, por allá como en el 2011, 2010, 2011, salió lo de los retos de Ana Pro Ana. ¿Qué era eso de Ana Pro Ana? La tendencia a la anorexia y la bulimia. Entonces habían unos blogs donde se mencionaba cómo se podía bajar de peso rápidamente, cómo se podía hacer purgas, por ejemplo, cuánta alimentación podías acceder, a cuántos niveles de calorías tenías el tope para poder comer. Se hablaba de comerse solamente una manzana en el día y tomar mucha agua, en la noche purgarse. Entonces en ese tiempo, más o menos si no estoy mal, también Pirri hizo un especial de anorexia y habían aquí en Medellín mucha tendencia de anorexia.
Había de hecho el caso de unos gemelos que tenían anorexia, pero porque la estaban viviendo juntos. Aparte de ello, también Wow. está la parte de la bulimia. Entonces, mira que son muchas cosas a lo que los jóvenes están expuestos y que no hay como una No clara conocemos. acompañamiento por parte de los papás. Y de hecho, ahí en esa imagen que estás mostrando, se ve a qué tipo de accesibilidad tenemos. Nosotros dentro del Internet son 100%, tenemos acceso casi al 10%, entonces que hay ese otro 90% de abajo, lo que se conoce como Internet profunda o Internet oscura, que son cosas Ok. que a largo plazo uno puede encontrar lo que es trata de personas, pornografía infantil, también juegos que no son como muy sanos, por llamarlo así, por el nivel de, de sugestión que puede generar en los adolescentes y en los niños. De hecho, se ha identificado que no solamente somos nosotros quienes pueden acceder, sino que también hay perfiles de agentes de la policía, del FBI, de investigación como tal internacional que está aquí para poder determinar, por ejemplo, la red de pedofilia. Entonces es Ok. pornografía infantil también a la que accede la gente y que también pueden empezar a salir a través de banners. Entonces es una exposición a la que no podemos ser como a ojos cerrados, sino que realmente se necesita un acompañamiento de parte de los papás. Y qué importante que estemos mencionando esto, Felipe y familia, porque la verdad cuando tú me enseñaste esto, yo no tenía ni idea de que el Internet se dividía de esta forma. En otras palabras, lo que yo te entiendo, Felipe, es que nosotros accedemos a la parte de arriba, acá en este dibujo del iceberg, nosotros vemos lo más superficial, pero hay unas profundidades que nosotros no conocemos del Internet que son Totalmente. bastante riesgosas, que son bastante peligrosas, que esconden muchas cosas. Y recuerden que estamos en un riesgo donde tenemos chicos entre 12 y 17 que tienen el acceso al Internet con muy bajo control, con muy bajo acompañamiento. Entonces muchos pues en su inocencia, así como yo que no tenía ni idea, pueden Sí, tratar de estar simplemente en ese internet superficial, el jueguito, la red social, etcétera. Pero como hay otras dinámicas que están detrás, es importante esa supervisión de ustedes como familia, acompañando, guiando, sobre todo lo que nos mencionabas ahorita. En Internet están saliendo cada cierto tiempo unos retos que ponen en riesgo a nuestros muchachos. Entonces estaba el riesgo de Ana Proana, salió lo de Momo, salió lo de la ballena azul, etcétera. Y todo eso se empieza a mover en Internet. El Internet nos ha permitido muchas cosas, digamos que no podemos claro, satanizar el Internet porque pues estamos en este espacio llegando a muchas partes gracias a eso, pero lo que queremos hacer énfasis, papás y mamás, es que el Internet tiene unas profundidades que nosotros no sabemos, además de que muchos papás y mamás no son muy hábiles en el manejo del Internet. Entonces también ahí hay riesgo porque no vas a poder controlar, no vas a poder monitorear mucho porque tampoco sabes mucho. Y por eso es importante que acompañes a tu hijo, a tu hija, que te asesores, que te regales estos espacios para que estés más pendiente de qué es lo que tus hijos están viendo. Tú me mencionabas ahorita algo, Felipe, y es que los papás tienen unos derechos de supervisar las redes sociales y el sí, uso del celular de los hijos. sí, claro que sí. Por ley también el papá tiene derecho a ingresar a las redes sociales de los hijos, precisamente porque se trata de un tema de promoción y prevención, más que todo prevención de. Hace más o menos 2 años, en el 2019, aquí en Medellín se hizo el simposio para prevención de abuso sexual infantil, que fue promovido por la alcaldía de Medellín. De hecho, había un ponente que decía que los papás tenían derecho de ingresar a las redes sociales porque a través de las redes sociales se estaba identificando un fenómeno de contactar a través de perfiles falsos a niños. Entonces empezó a ver lo que es el feminicidio en menores de edad también y la violación de estos niños que se iban a encontrar con extraños a otros lugares, la desaparición de ellos y a partir de eso, por ejemplo, en Argentina se hizo la primera investigación de una niña de más o menos 12 años, si mal no recuerdo, que fue contactada por una persona, un joven como de 21 o 25 años más o menos, la violó, la torturó
Aparte de eso, la botó por un escañadero. Entonces la encontraron muchos días después ya en un estado de descomposición. Y cuando se fueron a dar la investigación, se encontró que fue contactada a través de Facebook. Entonces los papás tienen el derecho de supervisar las redes sociales de los menores de edad, precisamente para prevenir este tipo de cosas y para prevenir también que otros Esos niños más riesgos. sean presas. Incluso hay una recomendación, papás y mamás, porque sobre todo los adolescentes van a estar como, es mi privacidad, es mi celular, es lo mío. Lo que podemos hacer allí es aclararles, hijo, hija, por ley, yo estoy obligado a tener revisión, supervisión, control de lo que tú estás teniendo allí, pero lo vamos a hacer juntos. Cada cierto tiempo Completamente. vamos a revisar juntos tu celular, cada cierto tiempo lo vamos a revisar, lo vamos a evacuar. Ustedes les pueden enseñar esto a ellos. Hijo, tú sabías, por ejemplo, hoy que terminemos la transmisión les puedes preguntar, ¿sabías que hay una internet superficial, una internet profunda y una internet oscura? ¿Tú sabías eso? Por eso es que yo debo acompañarte en ese proceso de supervisión y poco a poco ya tú vas a poder tener un pensamiento más crítico que te ayude a manejar esta situación. Por aquí nos pregunta Maricel, ¿nos puedes decir cuál es esa ley? ¿Tú te la Claro. sabes, Felipe, o la buscamos y se la La escribimos a ella buscamos y ahorita? se las escribimos. Perfecto, ahí ya Felipe está en su búsqueda. Muy bien, entonces papás y mamás, recuerden que este espacio es un espacio preventivo. Entonces, listo, ya sabemos que su cerebro necesita adrenalina, necesita emociones fuertes, necesita exponerse, necesita sentir esa cosita en el corazón constantemente. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, les vamos a proveer a nuestros chicos riesgos seguros. ¿Cómo así que riesgos seguros? Sí, existen riesgos seguros. Esos son los que debemos de fomentar y acompañar en la adolescencia. Ejemplos de riesgos seguros, todo lo que tenga que ver con exposición a los demás. Por ejemplo, esto que Felipe y yo estamos haciendo hoy es un riesgo seguro, por decirlo así. Nos estamos Totalmente. exponiendo, estamos hablando en público, estamos generando emociones de adrenalina, pero no estamos poniendo en riesgo nuestra integridad, ni nuestra salud, ni nuestra vida. Entonces, todos esos espacios que tú les puedas permitir a tus hijos para experimentar emociones fuertes, sea por ejemplo participando de un grupo de baile, de un grupo de danza, de un grupo de teatro, de un equipo de fútbol, todos estos espacios, según las investigaciones, nos permiten darles a ellos esa sensación de adrenalina, esa cosita de estoy detrás de cámaras con mis amigas y ya voy a salir a bailar y ya voy a salir a hacer porrismo. Este tipo de actividades van a activar en ellos esa dosis de adrenalina que necesitan y ahí no los estamos exponiendo a todos estos riesgos que si no estamos ahí acompañando, pues por supuesto se nos van a incrementar. Y ahí, papás y mamás, yo les quiero hacer una observación muy importante. Es fundamental, fundamental que puedas acompañar a tus hijos en sus actividades extracurriculares. No importa que ya sea un adolescente, no importa que ya tenga Total. 17, acompáñalos porque eso los protege, eso los desvía. Incluso Felipe y familia estaba leyendo esta semana una investigación que decía que los adolescentes que tienen varias actividades extracurriculares, tampoco un exceso donde no tengan tiempo para descansar, digamos un nivel equilibrado de actividades extracurriculares, eso les permite a ellos protegerse de todos estos riesgos porque están experimentando con sus amigos, en su grupo de oración, en su grupo de los scouts, en sus diferentes espacios, esas emociones que ellos necesitan. Pregúntate, y me gustaría que ustedes me contaran ahí en los comentarios, ¿qué tantas actividades están teniendo sus hijos? Yo sé que ahorita estamos en medio de una situación donde es difícil, pero hay que inventárnosla, hay que ser creativos, hay que buscar maneras de generarles a ellos esa sensación de adrenalina. Ahora bien, es importante que para que nos vayamos adentrando en este tema, vayamos conociendo un poco mejor las estructuras familiares, porque dependiendo de cómo sea tu familia, cómo esté compuesta tu familia, va a ser el nivel de apoyo que le vas a poder dar a tu adolescente y va a ser también la forma como vas a poder regular esos riesgos. Cuéntanos un poquito, Felipe, esta parte de las estructuras familiares. Claro que sí. Mira, cuando uno habla de estructuras familiares, uno debe de identificar lo que es la parte más grande, que es la dinámica familiar. Entonces es cómo tenemos ese componente
a través de normas, a través de estatutos, por decirlo así, que se implementan en la casa. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a identificar qué tipo de estructura o tipología familiar tengo en mi casa, está compuesta mi familia. Entonces, la primera es la nuclear. La nuclear es lo que conocemos como papás con o sin hijos, o familia de hombre, mujer con o sin hijos. Esa sería la nuclear. Teniendo en cuenta que los hijos pueden ser propios, pueden ser del progenitor de la mujer o del hombre, pueden ser adoptados, o puede Ok. ser que ya venían anteriormente y uno de los dos también decidió adoptar el hijo de su pareja. Tenemos la más común, creo yo, que aquí a nivel colombiano y a nivel latinoamericano es la familia extensa, que es esa composición familiar también de padres, hijos, más un añadido que tiene que ser los abuelos, los primos, los tíos, algunos sobrinos, cuando se tiene, por ejemplo, hermanos mayores. Este tipo de familia extensa es como la más común a nivel también aquí antioqueña, que hay una tendencia a que las familias antioqueñas sean muy grandes, muy amplias en Ujú. cuanto a muchos primos, muchos hermanos, muchos tíos. Entonces es lo que normalmente se conoce y se ha identificado a través de investigaciones. Luego tenemos la familia monoparental, que es esa familia de un solo progenitor y sí deben de haber hijos. Entonces se habla de que sea papá o mamá. Lo que pasa aquí en la familia monoparental se identifica que son más las mamás solteras que tienen sus hijos. Cuando hablamos de papá soltero, hay dos variables. Una por viudez, que suele ser cuando la mujer muere y queda el hombre pues a cargo de los hijos, y la otra por abandono. Así ustedes no lo crean, la mujer también abandona. Así como el hombre abandona, la mujer también lo hace, la mujer también es desprendida de sus hijos. Hay mujeres que no tienen esa, no lo llamemos instinto materno, sino más bien como ese amor por aquello que estaba en su barriga, en su panza, el bebé. Entonces a veces no se generan esos lazos en el embarazo. A veces también en los hijos se identifica que no quieren a sus papás. Entonces eso tiene que ver también mucho con ese componente de cómo se estructuró desde el primer inicio la concepción, porque ahí tiene que ver mucho ese desapego de él. Y finalmente, la familia homoparental, esto es algo muy nuevo, por cambios de, de sociedad, de tiempos, hemos visto ya la conformación de familias de dos hombres con hijos o dos mujeres con hijos, pero ya eso es otro cuento aparte, porque también la investigación no es muy amplia, entonces no hay mucho del que hablar. Entonces, Aquí lo más común es la extensa, sí, ¿cierto? completamente. Entonces aquí lo más común, ¿cuáles son? La nuclear y la extensa. Y la monoparental en caso tal de que sea de un solo progenitor, pero sí es un poquito más reducida la población. Muy bien, por aquí nos dicen acá unas preguntitas sobre el tema anterior. Por aquí Yaliana nos dice, yo tengo el Family Link, buenísimo, desde mi celu controlo el tiempo que pasen en internet, las páginas y los juegos. Lo puedo pagar cuando yo considere necesario, simplemente le programo el tiempo. Pero se complica con lo de las clases, las tareas, esa parte es difícil, totalmente. Por eso es importante mantener con ellos una muy buena comunicación, un muy buen vínculo, para que ellos también entiendan el porqué de esto. Y Nidia nos Totalmente. dice, aquí Felipe, ayudémosle a Nidia, dice, mi hijo ha estado en natación, fútbol, infancia misionera, scout, tiene 10 años y ya no quiere participar en nada. ¿Qué le podríamos recomendar a Nidia? Ahí lo más importante recomendación es qué realmente quiere el niño. Muchas veces uno como papá dice es que lo voy a meter en esto, en esto, en esto, en esto, y uno va a mirar y son gustos personales del papá. Okay. Entonces es llevar a que el niño haga algo por gusto de mi papá, pero realmente te has puesto a preguntar, a sentarte con él, preguntarte, hijo, ¿a ti qué es lo que realmente te gusta? ¿Te gusta la natación? ¿Te gusta el fútbol? ¿O te gusta el arte? Muchas veces uno cree que el arte es una bobada, pero el arte es un medio excelente para dispersar la mente. Yo, por ejemplo, en la universidad hice una materia que se llama cerámica, hice taller de cerámica
y créeme que es lo más terapéutico que puede haber. El mero hecho de uno amasar barro es meterle una fuerza y uno se pega unas descargas de estrés muy, muy, muy importantes. Entonces mira que no solamente son los deportes, también hay acciones culturales que también ayudan a que se disperse. El dibujo, el canto, tocar un instrumento o aprender a tocar el instrumento, lo que tiene que ver con escultura, con pintura. Entonces no solamente nos encasillemos en deportes, sino también a nivel cultural, que puede haber que le funcione al niño. Incluso ahí, Nidia y familia, también es importante recordar que esa transición de niño ya a su preadolescencia hace que ellos se vuelvan un poquito más perezosos, que quieran dormir más, hacer más pereza por todos estos cambios físicos que están teniendo. Entonces ahí tú guíalo, acompáñalo a que escoja una actividad que a él le guste y comienza como a negociar, a ver en qué cosas comienza a cooperar o comienza como a conectarse más para que pueda vivir los beneficios de estas actividades, porque realmente son muy beneficiosas para el desarrollo cognitivo, emocional, social, físico. Entonces hay que tratar de promoverlos y esperemos pues que este año mejore mucho esta situación. Claro que sí. De hecho, ahorita que mencionabas eso, también es importante identificar que en la fase de la preadolescencia no solamente son cambios físicos, sino también cambios hormonales. Entonces, a partir de todas esas oleadas de testosteronas en los hombres y de progesterona y las demás hormonas femeninas en las niñas, también hay un componente sumamente importante a nivel psíquico, psicológico, de que pueden empezar a haber síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, pero eso también tiene que ver con la parte de ahora que vamos a mencionar esto de las prácticas o las pautas de crianza, que es qué Antes estamos de, haciendo para evitar discúlpame todas estas Felipe, cosas. antes de irnos Cuéntame. allá, aquí nos hacen dos comentarios. Uno, Yaliana dice, tengo uno de 16, va al grupo juvenil, el fútbol, trabajo comunitario, y el de 10 con la pandemia se acabó el equipo. Y la niña de 11 no le gusta socializar, no le gusta nada. Y por aquí Maricel nos dice, nosotros estamos reuniendo como 3 o 4 compañeritos de mi hijo de 13 años y los acompañamos a montar bicicleta con otros papitos. Nos ponemos de acuerdo y los chicos lo disfrutan y los mantenemos un poco alejados de esos videojuegos, ir creando como esas pequeñas comunidades para compensar un poco. Maravilloso, Maricel, por compartirnos Excelente. esta estrategia. Muy, muy bien. Sí, por parte de Maricel, excelente. Y lo de Yaliana, Yaliana. Uh-huh. bueno, lo que no le guste a la niña socializar, hay que primero mirar cuál es el componente que la evita socializar. Muchas veces no hay estrategias de afrontamiento o estrategias de socialización. Entonces, uno, ¿qué es lo que dice ahí? Acude ayuda profesional, precisamente porque hay que evaluar qué está pasando a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel de amigos, que muchas veces también esos componentes intervienen en como en la socialización de los niños. Muchas veces uno dice, ay, es que no le gusta salir, no le gusta compartir con los otros amiguitos, pero ¿qué está pasando con esos amiguitos que no comparte? Y uno empieza a identificar un montón de cosas que tienen que ver con el bullying, el matoneo. Entonces, para evitar yo sentirme de cierta sensación, yo más bien me resguardo, entonces no salgo. Entonces ahí empezamos a hablar con otra cosa que ya tiene que ver con temas mucho más delicados a nivel de salud mental. Muy bien. Entonces es empezar a conocer de fondo por qué no está desarrollando la habilidad. Igual es algo muy común en muchos jóvenes. Ahorita pues Sí, sabemos que este año no ha sido fácil para ellos en términos de socialización, pero hay que inventárnoslos y ser creativos. Por ejemplo, aquí lo que nos dice Maricel es súper importante, tratar de ir fomentando, por ejemplo, Yaliana, en tu niña, ir mirando personitas pares con los que ella se identifique, que tenga afinidades con ella y empezarle a buscar esos espacios para poder ir avanzando. Mira lo que nos dice aquí Yaliana. Yo no he sido muy sociable y ella siempre ha sido así. Yo no tengo amigos en quien apoyar. Entonces ahí también tenemos esas experiencias tempranas que hacen que para ellos, ¿te acuerdas? No sé si Yaliana viste con nosotros la parte de las conexiones neuronales. Entonces lo que no se estimula
se va cortando. Y si ella de niña no tuvo esta estimulación, ahorita le va a costar, porque es que la adolescencia es como una cosecha de lo que se siembra en la niñez. Obviamente hay mucho que se puede hacer, hay esperanza, pero ahí yo te hago una invitación a ti, y es que empieces a abrir tus redes, empieza a Totalmente. trabajar en socialización. Así es. De hecho, mira que hay algo muy curioso. Ella menciona que ella ha sido así, pero resulta que hay una cosa que se llama aprendizaje vicario. Uh-huh. Entonces, el aprendizaje vicario es cuando uno como papá le da el ejemplo al niño de, y no solamente el ejemplo de que venga, míreme lo que yo hago, no, es lo que el niño, desde su perspectiva, ve que hace el papá o la mamá y lo interioriza como propio. Ese es el aprendizaje vicario. Entonces uno con esto aquí invita a que uno se empiece a reflexionar sobre aquellos actos que yo hago que a largo plazo no son lo más saludables posible o lo mejor para, y a partir de ahí es iniciar ese cambio. Entonces, si yo lo inicio, posiblemente, por ejemplo, Yaliana, así como tú le recomiendas que abra su círculo de amistades, puede que la niña a través de ese aprendizaje vicario también lo empiece a realizar. Entonces, mira que son cosas muy sencillas, pero que muchas veces la gente no tiene acceso a esta información. Totalmente. Y una invitación a los que nos ven que tienen hijos más pequeños. Si estás muy cortico en redes de apoyo, comienza a prevenir. Acuérdate que nosotros nos preparamos para la siguiente etapa 5 años antes. Entonces, si tu hijo tiene 6, 7, 8 y ves que estás quedándote muy corto en redes de apoyo, en amiguitos, además de que en adolescencia es más difícil hacer amigos, comienza a pellizcarte un poquito, a trabajar, y si necesitas terapia para trabajar en tus habilidades sociales, por favor no dudes en buscar ayuda, porque esto después termina replicándose en nuestros niños. Muy bien, Claro. hablemos un poquito, Felipe, de esta parte de las pautas de crianza para que ya nos vayamos a hablar un poco sobre depresión, sobre suicidio, sobre ansiedad y sobre estas conductas que preocupan tanto a los papás. ¿Listo? Entonces, Claro que cuéntanos un sí. poquito de esta parte. Listo. Entonces, cuando uno ya identifica la tipología familiar, se entra a identificar luego a otro nivel más profundo que son las pautas de crianza o las dinámicas familiares. Entonces, aquí entendemos las tres principales que son autoritarios, permisivos y democráticos o equilibrados. Entonces, ¿qué pasa con las pautas de crianza que estamos implementando a nivel autoritario? Son papás que sí o sí tienen altos niveles de exigencia y de control sobre los niños. Y esto hace que se alejen un montón de esa parte afectuosa. Entonces, cuando se empiezan a hacer este tipo de cosas, cuando uno le empieza a exigir de manera sobrevalorada a los hijos, usted tiene que rendir en el colegio, sus amistades tienen que ser de este tipo, así, 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 usted solamente puede hacer lo que se establece en la casa, son cosas demasiado así, como a nivel perpendicular, eso como caiga, cae. Entonces no permite que los niños como que se expresen y desarrollen también ciertas habilidades como la tolerancia a la frustración, precisamente porque como hay unos niveles tan altos de exigencia, siempre van a tender a ser los primeros puestos a nivel escolar, a nivel cultural también. Entonces, cuando se enfrentan a la vida real, se van a ver que la vida no es así como la venían desarrollando. Entonces hay poca tolerancia a la frustración, son niños que dan por tirada cualquier cosa, o sea, no terminan tareas, tampoco hay habilidades sociales, tampoco hay regulación emocional, precisamente porque los limitan mucho a ser ellos mismos. Después de ello, tenemos los permisivos, que es todo lo contrario. En los permisivos hay un desborde de amor absoluto, pero no hay límites, no hay reglas. Entonces, aquí vamos a llevar también a lo mismo. Como el niño abre la boca y llora, yo le suplo la necesidad de, con lo que sea, una caricia, lo voy a mimar, le voy a dar lo que él me está pidiendo. Entonces lo que yo hago es que le empiezo a llenar de un montón de cosas para suplir el berrinche, el llanto, la rebeldía, y con eso yo creo que estoy haciendo bien, pero realmente lo que estoy haciendo es que a largo plazo sean adultos que creen que el mundo está a sus pies, y la vida tampoco es así, la vida real no es de esa manera. Y
nos vamos a ir a esa parte también del autoritario, que es esa falta de tolerancia a la frustración, de que no hay habilidades sociales, de que creen que todo es una exigencia para ellos, de lo que yo pido me lo tienen que demandar ya, porque es que lo que yo digo es ya, porque los papás acostumbran cuando son permisivos a eso. El niño demanda, yo suplo la demanda, y no debería ser así. Y finalmente tenemos esa parte que es democrática o equilibrada, que se supone que que deberían ser todos los papás. Y es esa parte donde hay un equilibrio entre el amor y la norma. Yo suplo todas las necesidades afectuosas, pero también le pongo un límite. Entonces, no es cuando usted quiera, sino cuando se lo gane. ¿A qué voy con esto? A las recompensas, por ejemplo. Te pongo un ejemplo sencillo que me pasó. Yo tuve en la práctica una chica que me llegó por rehabilitación neuropsicológica. Cuando yo le hice la primera evaluación para determinar qué era lo que íbamos a rehabilitar, yo me di cuenta que ahí no había que hacer absolutamente nada. Ahí lo que había que hacer era una psicoterapia. Entonces yo hablé con mi jefe, yo le dije, Pacho, necesito que por favor me dejes hacer así sea una intervención pequeña, porque yo sé que las terapias, las horas de terapia son reducidas, pero necesito que me dejes hacer por favor la intervención, porque es que ella no necesita nada de rehabilitación. De hecho, la depresión que ella venía presentando, que era una depresión moderada, con ideación suicida, y ya se estaba cambiando esa ideación a pensamiento suicida, porque ya iba a generar el primer intento suicida. De hecho, eso me lo dijo en la tercera consulta. Entonces yo dije, no, aquí hay que intervenir ya. Cuando me puse yo a analizar también, identifiqué que tenía que ver mucho con esas pautas de crianza. La mamá era completamente autoritaria, la mamá nunca la felicitó, la niña siempre tenía rendía en el colegio, tenía muy buenas notas, pero nunca la felicitaba, nunca le decía, hija, lo hiciste muy bien, hija, felicitaciones porque la ganaste. Y yo le pregunté a la mamá, pero ¿qué pasa? Me dice ella, es que yo no la tengo por qué felicitar, porque es que eso es una obligación de ella. Y yo, pero es que no es una obligación, es un deber. Si uno va a los deberes, ahí ella va a tener derechos, pero si usted lo va a leer como una obligación, completamente le quita los derechos. O sea, ya no tiene derecho a nada, ni a refutar, ni a decir, mamá, estoy cansada, mamá, no me gusta este tipo de trato que me estás dando, nada, porque la está realmente es obligando a realizar algo en nombre de otra cosa, que sería un rendimiento académico, por llamarlo así. Entonces empezamos a hacer un montón de cosas, y ya finalizando la terapia, recuerdo mucho que ella me dijo, doctor, yo siempre les digo, no me digan doctor, dígame psicólogo, dígame Felipe, el doctorado todavía no lo tengo. Y yo le decía, yo mamá, ella me dijo, doctor, le agradezco porque me abrió los ojos. Yo le dije, ¿cómo así? Yo, sí, señor, porque me hiciste ver lo que realmente hacía falta, y era el amor que yo le debía dar a mi hija. Y Wow. empezamos a mirar también, cuando ya hice yo el informe para poder entregarlo, encontré que la dinámica familiar mejoró mucho. Realmente el pensamiento suicida ya quitó inmediatamente la ideación suicida y le puede llevar esa depresión a una depresión leve. Entonces, a partir de ahí identificamos que es la dinámica familiar la que también nos tira a los niños, a los adolescentes, hacia un problema de salud mental abismal, que muchas veces termina desencadenando en la muerte y es lo que más Total. tenemos que evitar. Y mira que eso, en ese caso que tú nos compartes, y gracias por compartirlo, de hecho ya diste la puerta de entrada para que hablemos del siguiente tema, que son estos problemas internalizantes y externalizantes. Miren cómo papás y mamás, un acto tuyo tan sencillo como estimular, como alentar, como acompañar, motivar, puede generar esa satisfacción y esa felicidad en esos hijos. Recuerden que la semana pasada hablábamos de que ellos, su salud mental está más directamente asociada con la calidad de su relación familiar que con la calidad de la relación con amigos. Tú Totalmente. impactas muchísimo más. Y miren cómo un acto tan sencillo de esa mamá
hace que esta niña pase de una depresión moderada a una depresión leve, que va a ser muchísimo más manejable. Entonces, completamente. en tus manos, mamá y papá, hay un poder gigante para prevenir estos riesgos. ¿Por qué tenemos que llegar hasta allá? Con algo tan sencillo como unas palabras de aliento, como un reconocimiento, como conectar con ellos, entender que sus problemas son importantes y que aunque sean para nosotros bobadas, pues para ellos son importantes. Entonces, como estamos ya en nuestra recta final, no queremos dejarlo sin saber un poco más sobre este tema. Estos temas que les vamos a mencionar a continuación son temas densos, son temas que es todo un encuentro para hablar de ese tema, pero sí les queremos contar cómo esos estilos mal manejados pueden empezar a alimentar estos problemas de comportamiento y que por supuesto se activarán mucho más, se harán mucho más notorios en la adolescencia. Entonces existen dos tipos de problemas de comportamiento. Los problemas de comportamiento internalizantes, es decir, hacia adentro, lo que pasa dentro de mí, que de pronto a veces no es tan notorio, y los externalizantes, que son las conductas hacia afuera. Entonces, ¿cuáles son los problemas de comportamiento internalizantes? La depresión, la ansiedad, las quejas somáticas y el retraimiento. Eso es internalizante, es hacia mí. ¿Cuáles son los externalizantes? Es el romper las reglas, las conductas agresivas, esta tendencia de cutting y el suicidio. Estos son más vistosos, son más hacia afuera. Por ejemplo, en los colegios vemos chicos con problemas de comportamiento internalizantes, así, muchísimos, pero como no son tan notorios, porque es el niño o la niña callada, que no habla, Ajá. está ahí en el puesto, casi no les damos atención, pero están teniendo un problema de comportamiento, sino que es hacia adentro, y porque sea hacia adentro, no quiere decir que no les podemos prestar atención, al contrario, hay que darles la atención que necesitan. Y los externalizantes, pues los vamos a ver muchísimo, por ejemplo, con estas conductas de riesgo que hoy les estamos mencionando. Entonces, Felipe, contémosles como un poquito a grosso modo acerca de estos problemas de comportamiento internalizantes, como para que los papás puedan tener ideas de cómo prevenirlos, ¿sí? Sobre todo Claro. eso, cómo los prevenimos en ellos. Primeramente hay que hablar de qué son. Entonces, cuando uno habla de depresión, a nivel médico, por llamarlo así, la depresión es un desequilibrio a nivel de la química cerebral, es decir, se alteran todos los neurotransmisores que tienen que ver con la serotonina, la dopamina, en fin, que hace que haya como ese equilibrio a nivel cerebral. Entonces, cuando hay depresión, la una se baja y la otra se sube o ambas se bajan, y esto hace que empiecen a haber unos cambios a nivel de comportamiento, que es lo que entendemos como ese llanto recurrente. Muchas veces uno dice, ay, es que sonríe mucho, pero no, yo no lo veo depresivo, pero es que muchas veces el que más sonríe es el que más sufre. Uh Uno -huh. identifica que la persona tiene como una especie de máscara donde yo no me puedo mostrar débil ante los demás, pero a nivel interno estoy completamente destruido. Entonces, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser me voy a matar ya. Puede ser de que no quiero ir a trabajar, no quiero ir a estudiar, me siento muy cansado, el sueño no me alcanza. También identificamos de que el llanto es recurrente, de la nada se me da por llorar, pierdo el contacto con mis amigos, las redes de apoyo se empiezan a poner así muy chiquitas y empezamos a identificar que la persona no tiene cómo apoyarse. La ansiedad, por ejemplo, también es un desequilibrio y entonces empiezan a ver, por ejemplo, las hiperventilaciones, la gente se hiperventila de un momento a otro, no sabe por qué, el tartamudeo constante, por ejemplo, lo que tiene que ver de hecho con la tartamudez es un problema de ansiedad en la infancia. Se ha identificado que la tartamudez tiene que ver con problemas de ansiedad. Entonces, ¿qué estamos haciendo también en la casa para que los niños empiecen a desarrollar todo este problema de salud mental? Por ejemplo, ¿qué más que el bullying? Muchas veces dicen, uno ve en muchos perfiles, es que el bullying forma el carácter. Eso es mentiras. El bullying no forma carácter. El bullying lo que hace es destruir el carácter. El bullying lo que hace es llevar a que el niño empiece a cuestionarse de sus habilidades, a cuestionarse de qué es capaz de hacer,
a cuestionarse de dónde está mi autoestima, dónde está, por ejemplo, mi autoeficacia, no voy a ser capaz. Entonces uno empieza a identificar un montón de variables que me las están tirando a nivel de sociedad y a nivel de familia también se ve. ¿Qué más que cuando uno le dice a un hijo, usted no es bueno para nada? Simplemente porque no lavó un arroz, no lavó la loza, no hizo un arroz, no le ayudó a lavar, por ejemplo, el andel o el antejardín. Entonces son esos tipos de signos que uno como papá empieza a tirar y que eso se va convirtiendo en síntomas en los niños. Lo que tiene que ver con las quejas somáticas es, por ejemplo, esos dolores que a veces no identifican, pero son propios de la ansiedad. Por ejemplo, la taquicardia. La taquicardia es un reflejo a nivel automático también de la ansiedad. La sudoración excesiva de un momento a otro también tiene que ver con eso. Y el retraimiento es netamente depresión. Eso es cuando el niño no quiere hacer absolutamente nada o el adolescente y ahí se quedó. Entonces, por eso es mejor siempre atajar que empujar. Identificar qué está sucediendo a nivel de cambios comportamentales y correr de una. Eso no hay que dejarlo a que crezca más, porque después cuando eso crece se convierte en una bola de nieve imposible de atajar muchas veces, que terminas en la muerte. Y por eso es importante buscar ayuda. Miren que yo estuve explorando un poco frente a este tema de la depresión y se ha encontrado en las investigaciones que más mujeres experimentan depresión al final de la adolescencia, pero más hombres se suicidan. Y más o Sí, menos el 25% de las mujeres experimenta episodios depresivos versus el 13% de los hombres. Pero los hombres, lastimosamente, tienen mayores riesgos porque la forma como los hombres se lesionan son muchísimo más graves. Digamos que las mujeres, sus intentos, tienen más intentos, pero son más fallidos porque sus medios son menos letales. Pero en los hombres tienen menos intentos, pero son más arriesgados y por eso los índices son mucho más altos. Y aquí hay varias causas de la depresión que es importante que ustedes hoy las tengan en cuenta para prevenir. Uno, hay depresión en adolescencia por una disfunción de la glándula pituitaria. Si tú ves que tu hijo o tu hija le está perdiendo como el gusto a la vida, el sentido a la vida, está desmotivado, está desanimado, y tú ves como que no avanza, ves esos signos precisamente de la depresión, consulta para revisar cómo está esta glándula, porque puede también que sea algo claro. biológico y que le des un tratamiento que no es. Entonces siempre es importante descartar lo biológico y precisamente esta hormona está relacionada con las emociones y como está tan activa en la adolescencia porque es la que se encarga del crecimiento y del desarrollo, si hay una disfunción podemos tener una depresión. Esa es una de las causas. Lo otro es crecer con papás depresivos que tienen conductas hacia los hijos, pues por supuesto con los síntomas depresivos y ellos empiezan a incorporar. Y además de esto, tenemos chicos, además en adolescencia, papás y mamás, eso lo vemos así, muchísimo, y es estos chicos que son expuestos a cambios estresantes muy fuertes. Entonces, Sí, un divorcio, una muerte, una pandemia, una pelea con amigos, todas estas conductas de acoso escolar. En estos días compartía con alguien que me decía, es que para mí ir al colegio era, yo estaba en la clase e ir al colegio era pensar cómo iba a salir de ahí sin ser lastimado, sin ser dañado, cómo voy a sobrevivir. Miren el nivel de angustia y de ansiedad que vive esa persona en esa situación y pues por supuesto eso es un riesgo para conductas depresivas o terminan siendo externalizantes porque esta persona pues se terminaría defendiendo, también es posible. totalmente. Y también hay un riesgo acá, si recuerdan la semana pasada hablábamos de que las mujeres tenemos esta audiencia imaginaria y necesitamos o tenemos la tendencia a pensar qué están pensando de nosotros, qué están opinando sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros, tanto mujeres como hombres, tenemos la percepción en la adolescencia que no satisfacemos el entorno, que lo que somos, que lo que hacemos no coincide con lo que se espera de nosotros, eso también puede incrementar los riesgos de la depresión. Entonces, ¿a qué te queremos invitar hoy, papá y mamá? Permítele a tus hijos hablar
de lo que les está pasando y escucha sus necesidades, pero no solamente escucha sus necesidades como de forma superficial, sino de manera profunda. O sea, ¿qué es lo que mi hijo verdaderamente necesita? Y si tú no tienes ni idea, busca ayuda, porque si no, se te puede volver una adolescencia con mucha vulnerabilidad y no queremos eso. Queremos es que sea un periodo netamente de oportunidad, que ellos, mejor dicho, aprovechen ese cerebro en construcción que está ardiendo en fuego, que tiene todas estas potencialidades, y en lugar de estar en estos extremos, ellos estén gozando y disfrutando su vida. Y bueno, Felipe, ya para ir finalizando, ¿qué son estos problemas externalizantes? Bueno, esos problemas externalizantes es cuando ya empezamos a ver problemas de conducta, por ejemplo, lo que es el rompimiento de reglas, son niños que no acatan normas, son niños que no llevan instrucciones, son aquellos que, por ejemplo, suelen ser explosivos intermitentes, que por cualquier cosa se sulfuran, que suelen ser también demasiado agresivos al momento de responder, dependiendo también del estímulo que se le dé. Luego tenemos eso se enlaza con la conducta agresiva, y esa conducta agresiva no solamente es hacia el cuidador primario, que serían los papás, sino también, por ejemplo, en el colegio. Hay niños que se han visto que le pegan a los profesores, que son manoteadores, realmente manotean. Niños que le pegan a los compañeros, adolescentes también que se van a los puños, son demasiado irritables. Esa es otra situación, que normalmente la ansiedad mal manejada suele ser también irritable, precisamente porque es un montón de estímulos que empiezan a llegar y el yo no saber qué hacer, entonces exploto. Entonces termino haciendo más mal que bien. Y finalmente lo que tiene que ver con el cutting y el suicidio. El cutting es un llamado de atención. Es papá, necesito ayuda, mamá, necesito ayuda, sálvenme, porque es que el cutting no se da porque sí. Eso tiene que ver con unas relaciones de depresión muy estrechas, y eso ya tiene que ver cuando la depresión ya se está convirtiendo de moderada a severa, que es donde se empiezan a ver ya pensamientos suicidas, que son diferentes a la ideación suicida, y ese pensamiento suicida nos lleva al intento suicida. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Muy bien, aquí está la escalita y hay algo importante, papás y mamás, y es que estas conductas de cortarse no necesariamente es que la persona se quiera suicidar, pero puede terminarse suicidando en el ejercicio o en la práctica de esta tendencia a cortarse o autolesionarse. ¿Cuáles son las posibles causas de esta conducta de cortarme las manos, cortarme una pierna, parte del abdomen? ¿Por qué los chicos lo hacen? Uno, porque tienen dificultades para gestionar una emoción, y dos, por tendencias a conductas impulsivas. Entonces, ahorita Felipe dijo algo muy importante. Ojo, es un llamado de atención a los papás, no es que lo haga por llamar la atención y los vamos a ignorar. Al contrario, es esa bandera roja que nos dice mi hijo, mi hija necesita esa atención. Si lo está haciendo para llamar la atención, por favor, no vayas a caer en el error de no, dejemos que eso es por llamar la atención. No, le No, vamos de a dar la riesgos. atención que necesita, porque si no lo ponemos en más riesgo. Recuerden que es un cerebro no terminado, es un cerebro que todavía no tiene el prefrontal bien desarrollado, no hay buena planeación, no hay buena regulación de impulsos, entonces ellos no miden totalmente lo que puede pasar con estas conductas. Yo tengo muchos consultantes que tuvieron conductas de cutting, de intentos de suicidio en adolescencia, y realmente ese rol de los papás fue fundamental. Se necesitaba esa presencia de los papás en la vida de ellos. Ahora, ¿por qué me corto? Que eso es importante que ustedes lo tengan claro, porque un chico o una chica se corta. Nosotros diremos, ¿pero por qué? Es como cuando tú le das un puño a la pared de la ira. Entonces, ¿qué sucede? Cuando mi vida está muy complicada, cuando tengo muchos problemas, cuando estoy en un hogar de pronto completamente autoritario, donde no hay opinión, o cuando estoy experimentando mucho estrés o acoso escolar o muchas situaciones emocionales, un cambio fuerte, ese dolor emocional, esta personita que hace, se corta para de alguna manera disimular, olvidarse temporalmente de ese dolor. Y efectivamente, cuando uno se corta, nuestro cerebro va a empezar a segregar unos químicos que generan un alivio, ¿sí? Que ayudan
como a mitigar un poco el dolor. Entonces me distraigo de mi realidad, me distraigo de mi problema y me enfoco en esa cortada que me hice. Entonces el problema con el cutting, que eso lo hablábamos mucho en la maestría, es que es una conducta que se refuerza en sí misma. Sí. Y además se riega, pero no se riega en cualquier joven, se riega en los que son vulnerables. Y ojo con De eso, hecho, no sí. todos, sino los que son vulnerables. Felipe. De hecho, esa premisa que tú dices pasa exactamente igual con la droga. Esto es un medio de escape a esa realidad que estoy viviendo. De hecho, a nivel cerebral se hace un efecto placebo, que es que o sea, me pierdo completamente. De hecho, en el cutting hay gente que tiene también sensaciones de placer, precisamente porque es que genera un efecto placebo de calmar. Y eso pasa exactamente con la droga. Los que son drogodependientes tienen esa necesidad constante de poder aplacar la sintomatología que llevo adentro para olvidarme de la realidad. Y ahora que mencionas lo que se riega, también eso se riega a nivel de cuerpo. Ya no solamente me bastan los brazos, sino que empiezo con el abdomen, también me voy para las piernas, me voy para lugares estratégicos que no sean muy observables. Casi siempre esto también es una tendencia de encubrir. Entonces empezamos a ver que solamente usa buzos, que solamente usa, por ejemplo, pantalones largos, que no se le ve, por ejemplo, un vestido de baño, sino que tiene que ser completo. Entonces ahí también son llamaditos de atención y sumado a ello, también tiene que ver con esa necesidad de poder pertenecer a ciertos grupos. De hecho, en el simposio, en el encuentro que hubo aquí en Medellín sobre la prevención del abuso sexual infantil, también se habló de estas tendencias y hay en Medellín un grupo donde se permiten entrar o ingresar a ese grupo siempre y cuando tú hagas cutting. Entonces mira hasta dónde estamos llevando las redes sociales, donde para poder pertenecer y sentirme que pertenezco a un grupo, sea social, sea familiar, sea de amigos, lo que sea, hay que cumplir como ciertos requisitos y esos requisitos no siempre son los más sanos. Entonces mira lo que hace estos movimientos que llevan a que se pierda también la identidad del adolescente para poder pertenecer a ciertos grupos que realmente son grupos que nos van a afectar a nivel de salud mental y se convierten en un problema de salud pública. O sea, Totalmente. eso se convierte en una cosa gigante, pasó de una cosa así chiquita y pasó a una cosa así grande. Entonces mira todos los riesgos que corremos ante la no supervisión de redes sociales. Y por eso es importante, papás, estos espacios. Miren que hay muchas cosas que podemos prevenir desde el hogar, desde ese acompañamiento. Por aquí nos están dando unos saluditos, Felipe, para que no se nos queden por aquí en el aire. Elizabeth nos dice excelente charla. Por aquí Marisela nos dice muy interesantes las experiencias e indicaciones que nos están compartiendo. Muchas gracias. Por aquí Yaliana nos dice que vi la de la semana pasada y me ayudó mucho. Por lo menos esta semana salió del cuarto y estuvo muy conversona y muy activa, pero conmigo excelente. Yaliana, Si viene, eso es un primer un gran paso. avance y un abrazo para tu niña. Qué rico que estés por aquí, mirando a la mamá y acompañándonos. Por aquí Omaira nos dice, ay, que se me hizo Mayra, aquí está. Felicitaciones por compartir sus conocimientos, Dios les multiplique. José Daniel nos dice buenas noches, bienvenido José Daniel, gracias por estar aquí. Katia dice, ay, 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 difícil y siento que apenas estoy empezando. Tengo mucho, me imagino, que aprender en esta etapa. Qué rico que estés con nosotros, Katia, siempre bienvenida. Fabiola dice, gracias por la información. Y Zoraidita dice, ¿cómo brindar apoyo a una adolescencia a un adolescente con estas circunstancias de cutting? Lo primero, Zoraidita, hay que buscar ayuda, hay que hablar con esa personita, hay que conectar. Hay que empezar a explorar qué está pasando, empezar a revisar el entorno y es importante iniciar psicoterapia, porque ya estas son conductas que necesitan ese acompañamiento. Intervención. Totalmente. Por aquí nos dice Angélica, colegas, excelente espacio, me tuvieron muy atenta a todo el espacio, gracias a ti por estar con nosotros. Y Samuel dice, buenas noches, muchas gracias, muy interesante el tema. Entonces, familia, para terminar,
queremos aclararles un poquito más los niveles de riesgo del suicidio para que ustedes sepan de qué se tratan y los podamos prevenir. Y ahí hacemos una recomendación final y les hacemos la super invitación. Ustedes no se imaginan la próxima semana cuál va a ser el tema, entonces no se nos vayan a ir todavía, porque este tema nos conviene a todos. Esto, y de hecho hay un mito, Felipe, y es que hablar de suicidio es promoverlo, y no, No, al contrario, hablar de suicidio es prevenirlo. prevenirlo Miren completamente. cuántas personas hoy, aquí tenemos ya 33 personas conectadas, algunos ya se nos han ido también por la hora, qué pena con ustedes que nos pasamos un poquito, pero es que estos temas nos apasionan y nos queremos quedar aquí conversando toda la noche, pero los que nos van a Totalmente. ver en diferido ya van a ser más personas que van a empezar a conocer sobre estos temas y podemos hacer esa red de prevención. Entonces, cuéntanos un poquito ya como de forma general e incluso pues un poquito más resumida estos niveles de riesgo. Listo. Entonces, el primer nivel de riesgo es la ideación suicida. La ideación suicida es yo me quiero morir, no aguanto más, realmente esta carga me está pesando mucho, no encuentro salida. Entonces son esas ideas que llegan como rafagazos de que quiero, de lo que realmente me sanaría en este momento, que sería la muerte. Cuando esto ya se pone más grave, pasamos a lo que es el pensamiento suicida. Es, ¿qué pasaría si yo me muero? Entonces yo me voy a morir y qué pasará con mi mamá. De pronto puede ser que una calma para ellos, yo no le voy a hacer falta a nadie. Entonces aquí está el componente netamente de la depresión severa, que es yo empiezo a hacer una carga, entonces como carga me tengo que quitar esa carga a los demás y qué más que la misma muerte. Y cuando esto ya está muy, muy arraigado a nivel de pensamiento, pasamos a la planeación. De hecho, el pensamiento suicida tiene que ver mucho con la planeación. La planeación es el ritual. Es yo busco la forma de suicidarme. Entonces, me puedo pegar un tiro, me puedo envenenar, me puedo colgar. Yo mismo busco, por ejemplo, cómo hacer el nudo de la soga. De hecho, en la planeación hay algo muy curioso, que es que el que se suicida en la casa normalmente lo hace en un lugar estratégico. Del por qué es para recordar reiterativamente ese lugar de muerte. Por ejemplo, hay jóvenes que se suicidan en la cocina y es donde más mantenía la mamá, en la cocina. Qué fuerte. Sí. De hecho, por aquí, por donde yo vivo, hubo un caso de suicidio. El muchacho, el joven que se suicidó, de eso fue como en la madrugada. De hecho, también hay estudios que dicen que a nivel de madrugada es más propenso el suicidio porque a nivel de cortisol se sube. El cortisol es la hormona del estrés y por ende nos lleva a hacer cosas de manera más como imprudentes, por llamarlo así. Entonces nos salen las cosas más fácil porque tenemos más capacidad de llevarlo a cabo. Eran como más o menos como las 3 de la mañana y el joven estaba en la casa, no le quisieron abrir, le lloró mucho a la mamá para que le abriera y se decidió colgar en toda la entrada. Cuando lo vieron fue un impacto total porque ya llevaba casi 2 horas, eso fue a las 5 de la mañana que se dieron cuenta que estaba ahí colgado. Entonces mira que son lugares estratégicos donde eso va a quedar resonando completamente, el lugar en que se suicidó y el que yo hice para que eso se llevara también, porque es que uno también tiene que ver en esa situación como cuidador primario. Luego está el intento suicida, que muchas veces esos intentos suicidas son reiterativos, porque no me sale la primera, no me sale la segunda, pero la tercera sí me salió y llevamos al suicidio consumado, que es cuando la persona ya lo hizo completamente y se murió. Entonces, Como el mira que, caso que acabas de mencionar. exacto, ahí está específicamente estos niveles de suicidio. Entonces, mira que es a lo que tenemos que evitar, llegar a ese intento suicida. Es más, yo le quitaría hasta llegar al pensamiento suicida. Con la mera ideación podemos trabajar mucho para quitarla completamente. El pensamiento suicida sí es un poquito más de trabajo arduo, porque es algo que ya está muy metido en la cabeza y que cuando ya se lleva la planeación, eso ya se sale de control si no se da una atención inmediata.
Muy bien, y aquí familia, ¿cómo prevenimos esto? Es supremamente importante la psicoeducación, que es lo que estamos haciendo aquí, el entender que no es que lo digan, entonces es por llamar la atención y no le voy a prestar atención, no, le voy a prestar atención. Si Totalmente. vemos que la persona, este joven, esta chica, están en una crisis, pues nos toca irnos para urgencias con esa personita. Si vemos que se puede manejar la situación, ir a consulta, por supuesto, por psicología. Y también una manera muy importante de prevenirlo, siempre enfoquémonos en prevenirnos, porque vamos a llegar hasta allá, hagamos cosas para que no lleguemos hasta ese punto. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Además, desarrollando en nuestros hijos una autoestima sana y unas muy Total. buenas habilidades para regular sus emociones y para resolver problemas. Pero es que ellos necesitan a alguien que les muestre cómo se regulan las emociones, alguien con quien se pueda hablar para resolver los problemas, y ahí es donde está tu misión. Poder Sí. aprender a gestionar tus emociones como adulto, tu ira, tu estrés, tu enojo, porque entonces, ¿qué le vamos a pedir a este muchacho, esta muchacha? Primero, revísate cómo estás tú en tu manejo de emociones, cómo está tu inteligencia emocional, cómo están esos recursos propios, cómo está tu autoestima y qué tanto estás alimentando la autoestima de tus chicos, porque eso va a influir demasiado. Y ahí nosotros les queremos hacer una invitación y es a que fomenten en sus hijos estos lenguajes del amor. Ellos necesitan en este momento sentirse amados por ti, sentirse acompañados por ti. De hecho, los 5 lenguajes del amor básicamente, ¿qué nos dicen? Que el ser humano tiene en su corazón un tanque de amor, y ese tanque de amor se llena con diferentes tipos de gasolina. Entonces, hay personas que su corazón se llena con palabras de afirmación, hay jóvenes que su corazón se llena recibiendo regalos, Sí. otros con el tiempo de calidad. De hecho, muchos consultantes míos, muchos adolescentes me dicen, yo quiero tiempo con mi mamá, es que mi mamá casi no tiene tiempo para mí, es que se la pasa trabajando, es que se la pasa haciendo oficios, es que se la pasa en el celular y no tiene tiempo para mí. Muchos reclaman ese tiempo de calidad. Otros se sienten amados con los actos de servicio, con ese cariñito, ese masajito, ese me hizo el desayuno, y otros con el contacto físico, con el abrazo, con el beso. Y por eso es muy importante que ustedes, papás y mamás, descubran cuál es el lenguaje del amor de sus hijos, y de hecho nosotros les tenemos un regalo muy especial que nos va a ayudar a detectar eso, porque esto nos puede ayudar a prevenir todos estos problemas emocionales, todos estos vacíos en el corazón, todos estos faltantes y estas carencias que se terminan volviendo conductas de riesgo y problemas emocionales. Entonces, ¿cuál va a ser el Completamente. regalo que les vamos a dar? Resulta que Felipe y yo les estamos organizando un test, que es el test de los 5 lenguajes del amor de los jóvenes. Entonces, con el favor de Dios, se los vamos a estar compartiendo mañana o a más tardar pasado mañana a sus Así es. correos. Aquí les estoy pegando un formulario de Google que sí funciona. Ya probé, ya Ya me se probó, aseguré que sí. sí funcione. Entonces, ¿qué les pedimos nuevamente? Los que quieran el test, entonces nos van a escribir ahí el nombrecito y el correo, y ya nosotros en el transcurso de esta semana, mañana o pasado, les estamos enviando el test para que se lo apliquen a sus chicos y eso nos arroje cuál es el lenguaje del amor de mi adolescente. Miren qué chévere, porque vamos a poder decir, no, mi hija es más de palabras de afirmación, entonces voy a empezar a trabajar fuertemente en palabras de afirmación. No, mi hijo es más de tiempo de calidad, entonces, ¿qué me voy a empezar a inventar? Voy a ir a sus juegos, voy a ir a sus presentaciones, voy a compartir más sus hobbies, voy a compartir sus series, su música. ¿Qué voy a empezar a hacer? Entonces, los que quieran el test, nos escriben acá sus daticos en este formulario de Google para enviárselos esta semana. Y bueno, familia, una última reflexión. La crianza crea, así que piensa qué es lo que has creado. ¿Qué has Totalmente. creado en ese corazoncito de esa persona que Dios te ha entregado? ¿Qué has creado ahí? Y si te falta, si tienes cosas que mejorar, por favor, no dejes de buscar ayuda. No eres una mala mamá o un malo papá por cometer errores, porque eres un ser humano, pero aprende de esos errores y comencemos a mirar cómo podemos enmendar, reparar y ayudar a nuestros chicos a ir sanando esos corazones porque realmente lo necesitan. Entonces, familia, esa es la primera frasecita de reflexión.
Y lo segundo es, recuerda que el amor es prevenir. ¿Cómo así, Felipe, que el amor es prevenir? Sí, Acláranos porque eso un poquito. los actos de amor es estar pendiente de, entonces cuando realmente uno ama, uno está pendiente de situaciones adversas, independientemente de la que sea. Entonces, si yo realmente amo a los hijos, amo a mi pareja, amo a mi familia, estoy pendiente de aquellas cosas que hacen eco. ¿Cómo así que hacen eco? Sí, que se quedan en psicología tenemos un término que se llama rumiación cognitiva, que es ese pensamiento que se queda y yo pienso y pienso y pienso y le sigo dando un montón de vueltas al asunto, que esto aparte que genera un desgaste cognitivo, es decir, cansa a la persona, también muchas veces se desencadenan en estos actos de el suicidio, precisamente porque hay pensamientos tan mal logrados o tan mal llegados, tan mal interpretados a nivel también individual, que uno no encuentra salida a. Entonces, ¿qué hace uno? Darle vueltas, 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 vueltas. Entonces, por ejemplo, una estrategia es, te estoy viendo muy pensativo, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? Háblame, escúchame, que aquí estoy yo. Entonces, el Qué amor es bonito. prevenir. Qué bonito. Y eso, si ustedes alguna vez lo han experimentado, eso inmediatamente va generando, sí soy importante, sí se está preocupando. Totalmente. Es que qué más Entonces, que darle, perdóname, qué más que darle la importancia a los adolescentes. Esa es otra cuestión. Es que muchas veces uno dice, ay, es que la adolescencia está pasando por un montón de situaciones que son de la adolescencia. No necesariamente. Tú ya lo dijiste, en la adolescencia o es un ganar o es un perder. Realmente estamos en ese limbo, por llamarlo así, de que si yo no hago las cosas de manera bien, puede generar una cosa desastrosa. Y no es que los papás, no es que mi llamado sea a que los papás digan es que estoy obrando como mal papá, mala mamá. No, es para que reflexionen. Realmente esto es un tema de reflexión, de uno no autoflagelarse, porque eso tampoco es sano, sino de uno interactuar hacia uno mismo. ¿Eso qué quiere total. decir? Pensar hacia uno mismo qué estoy haciendo en la familia, en el hogar, con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa. Un sinfín de situaciones que realmente a la larga nos terminan generando mayor probabilidad de éxito ante cualquier circunstancia terapéutica. Muy bien, y yo quiero darles las gracias y felicitarlos a ustedes, papás y mamás, porque el que ustedes estén aquí conectados, incluso aquí hay personas que todavía no son papás y mamás, pero lo quieren ser, ya están amando a sus hijos. El solo hecho de buscar espacios para formarse, para aprender, destinar este tiempo, es un acto de amor con esos hijos y nosotros les agradecemos inmensamente que hayan estado aquí tan conectados y acompañándonos. Y para prevenir todo esto, familia, la próxima semana no se pueden perder este tema y es cómo promover una sana autoestima en la adolescencia. Y ahí vamos a darnos cuenta que no es solo autoestima, hay otras Son cosas muchas por cosas allí más. que debemos de conocer. Entonces, la próxima semana vamos a estar complementando porque una autoestima sana nos va a prevenir todo lo que acabamos de mencionar. Pero ¿cómo la vamos a empezar a promover? Entonces, la otra semana tenemos nuevamente a Felipe con nosotros. De verdad, Dios gracias por tu mediante. tiempo, por todo lo que tú nos has regalado hoy y que nos regalarás la próxima semana. No se pierdan ese espacio. Incluso los que no tengan hijos, pero quieran aprender sobre autoestima, quieran Es importante. revisar cómo está su autoestima, por favor, no se pueden perder este espacio porque va a ser algo muy interesante y anhelamos que todos ustedes puedan, porque de hecho de la autoestima parten tantas cosas y podemos protegernos emocionalmente de tantas maneras a partir de esa autoestima. Por aquí me preguntan que si ya envié el formulario. Sí, Zoraidita, por aquí ya lo puse para que lo mires. Incluso me gustaría pedirle el favor a alguno si nos puede confirmar si sí lo pudo abrir, porque nosotros lo probamos ahorita. Incluso te lo voy a volver a pegar aquí. Nosotros Sí, ahorita lo probamos y sí se funciona. abre. Lo acabé de Entonces, abrir otra vez y abre. lo que sí es que les va a pedir que inicien sesión porque ahorita ya por una privacidad de Google parece que ya el formulario no puede ser abierto, sino Ajá. que te tienes que inscribir, sobre todo porque estás autorizando enviar tu correo. Entonces, cualquier inquietud,
Ya les voy a compartir mis daticos para que me escriban al correo. Recuerden que para enviarles el test, llenen el formulario de Google, que ahí ya nos salen todos los correos y es muchísimo más rápido. Bueno, Felipe, los que deseen consultar contigo, ¿dónde pueden hacerlo? Pueden contactarme a ese correo que es neurocapsula@gmail.com. De hecho, ya la semana entrante me pueden también seguir por mi Instagram, que es @neurocapsula. Es un Instagram orientado a psicología general de manera plastilina para que las personas entiendan. También Maravilloso. a la psicología de la vejez y neuropsicología de la vejez, que lastimosamente los abuelitos están muy abandonados en este tema. Muy bien. Entonces también es identificar cómo es una psicología sana, por llamarlo así, del envejecimiento. Y Y los que también deseen consultar, ¿a dónde te pueden llamar? a este celular, al 313-766-5734, me pueden escribir un WhatsApp y por ahí cuadramos lo que tiene que ser con psicoorientación o intervención psicológica. Perfecto. Y los que deseen consultar conmigo, recuerden que pueden contactarme a este correo, psicóloga@gmail.com. También me pueden seguir por Instagram en @psicóloga_Ríos. También en el Facebook, psicóloga Diana Buitrago Ríos, donde estamos. Y ya tengo página web, ya me pueden buscar como Por fin. Buitrago Ríos. Y ahí ya les sale también todo el perfil para los que lo necesiten. Bueno, familia bella, familia hermosa, les damos gracias infinitas por su tiempo, por estar con nosotros. Esperamos que este espacio haya sido de mucha bendición para sus vidas. Los esperamos con los brazos abiertos la próxima semana con este tema que por favor no se lo pueden perder porque va a ser un factor protector para ustedes Muy grande. individualmente y para nuestros jóvenes que en este momento tanto lo necesitan. Les Sí, mandamos así un es. abrazo, Felipe. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Por aquí te están dando un saludo. Me encantó la charla. La intervención de Felipe fue súper interesante. Gracias, Alejandra, por acompañarnos. Gracias a ti, Felipe, por tu Con mucho tiempo. gusto. Y Siempre nos para veremos. servirte. Dime. Siempre para servirte. Muchísimas gracias y a todas estas familias bellas que están aquí. Nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden compartir esta transmisión para que llegue a muchísimas más personas. Un abrazo para todos. Feliz Igualmente, chao, noche. feliz noche. Chao.